en recursos naturales normalmente son las que tienen menos en recursos económicos? ¿O por el contrario, por qué las naciones que tienen menos recursos naturales son las que más dinero tienen? Hoy hemos contactado con expertos que nos hablarán con el tema y también nos hablarán sobre cómo alcanzar un rendimiento óptimo para que todas las economías puedan satisfacer a su población. No se muevan de donde están. Hola, yo les estaré hablando sobre el crecimiento económico. Para empezar, ¿qué es el crecimiento económico? Es la expansión de la economía por la explotación de sus recursos. ¿Y esto qué significa? Significa que es el incremento de la producción de un país. México en los últimos 4 años registró el crecimiento económico más bajo y en el 2017 cerró el PIB con un alza de 2.2%. Para entender un poco más cómo esto afecta a nuestro país, los dejo con mi compañero. Para entender más a profundidad el crecimiento económico debemos también analizar a Thomas Malthus y a Robert Solow. Thomas Malthus explica que el problema fundamental de la economía es que entre más crece el ingreso, más crece la población, y entre más crece la población, más demanda bienes de consumo. El legado más importante de Thomas Malthus a la economía fue la ley de rendimientos decrecientes, y fue probablemente el primer economista que observó el comportamiento del ahorro y de la inversión de manera sistemática. El inglés señala que el exceso de ahorro va en beneficio de la demanda de bienes de consumo, pues es dinero que deja de gastarse en la adquisición de esos bienes. Entonces, el ahorro que fue tan preciado por Adam Smith y que él dijo que era una necesidad absoluta, empezó a ser más polémico. Hola a todos, yo soy el presentador 2. Por otro lado, hablaremos sobre David Ricardo. David Ricardo fue capaz de llevar a plenitud el cuerpo doctrinal de la economía clásica. Así, por ejemplo, fue un convencido del laissez-faire. En general, este autor fue esencialmente un pensador práctico, ya que ante todo se caracterizó por ser un hombre de negocios. Su aporte teórico siempre hizo referencia al mundo de la época, el que conocía muy bien. A diferencia de Smith, en cuyos trabajos se apoyó, Ricardo se ocupó solo en una segunda instancia de averiguar las causas del crecimiento económico del país. David Ricardo desarrolló su teoría del comercio internacional, estableciendo de forma explícita que a un país le conviene concentrarse en elaborar aquellas mercancías en las que tiene ventajas corporativas. Con esta teoría argumentó de manera convincente a favor del libercambismo y propició la abolición de las leyes de granos británicas. Estas disposiciones buscaban proteger la agricultura nacional inglesa contra las importaciones extranjeras de grano. Según Ricardo, este mecanismo proteccionista contribuía a enriquecer a los terratenientes, quienes dominaban el parlamento y la vida política a costa del bienestar del país. Toda la teoría de David Ricardo se cimenta en la ley de los rendimientos decrecientes. Esta ley, establecida por Malthus, dice que en la medida en que se intensifica la mano de obra o el capital, su rendimiento va siendo cada vez menor. En este panorama ricardiano, la razón humana solo podía adoptar una postura pasiva, adaptarse a las exigencias de esa ley. De los rendimientos decrecientes se deriva una de las principales y más controvertidas teorías de este autor. Ricardo planteó lo que para él era una gran paradoja. La consecuencia del crecimiento económico es que se irían reduciendo los márgenes de ganancia de las empresas hasta llegar a ser prácticamente cero. Aquí se produciría el fin del crecimiento y se llegaría a un estado estacionario. Por lo tanto, tarde o temprano el crecimiento económico terminaría debido a la escasez de recursos naturales. La paradoja era que el resultado del crecimiento económico a la larga sería el estancamiento. Este planteamiento tuvo una gran trascendencia para la historia, principalmente porque Karl Marx lo hizo suyo y lo convirtió en un pilar para demostrar que el capitalismo se terminaría autodestruyendo. Otra idea novedosa de Ricardo fue su teoría del valor, que se conoce como la teoría del valor-trabajo. El resultado relativos de la gran mayoría de los bienes se determinan por la cantidad de trabajo utilizado en su producción y no por su escasez o por la utilidad que el bien reporta.
Esta fue una gran contribución a la economía y generó discusión por muchísimos años. Muchas gracias. Ahora bien, antes de empezar a hablar de crecimientos económicos, que a ver, que si para esta altura del video no sabemos lo que es eso, quiero decir que un poco tontos sí que somos. Y que no valemos ni 2 camellos. Ni siquiera uno enfermito. No. Pero para eso estoy yo aquí, para explicar. Antes de empezar a hablar de crecimientos económicos, lo que se debe hacer como país es analizar. Analizar dónde se crece, dónde no se crece, dónde se puede optimizar para crecer aún más. Y poder ganar muchos dineros, muchos dineros. Y sobre todo saber dónde están las grietas, que es donde se fuga el capital, y todos los petróleos y todo lo demás. Que de ser bien invertido podría dar un alza al crecimiento del país. Una vez que se entiende que primero se tiene que revisar tu economía como país, que conocerla a fondos, en lo que es buena, en lo que no y en lo que se puede hacer mejor, hasta entonces se puede empezar a hablar de un crecimiento económico, de cómo llegar a él. Ahora ya valemos un camello. Porque si esto se hace al revés, todo se va al garete. Y de tomar decisiones equivocadas va a llegar a un punto en el que todo el país va a acabar vendiendo falafel en la calle. Y eso no se puede permitir. No. Ahora continuemos definiendo lo que es el crecimiento económico. Esto es cuando el gobierno y las empresas, que es el sector privado, se hacen de más medios de producción. ¿Qué significa más medios de producción? Una producción más elevada en todos los sectores. Lo que se traduce en más dineros. Mucho más dineros. Que esto al entrar a las arcas nacionales hace que el gobierno pueda mantener la prosperidad social y económica que todo el mundo quiere y todo el mundo merece. Ahora bien, si todo se hace bien y se experimenta un desarrollo económico y un crecimiento como país, también hay que saber medirlo. Hay que saber si de verdad existe un crecimiento económico o solo son chorradas. Que es muy fácil para los gobiernos saber mentir. La forma más fidedigna, a mi punto de vista, de saber si se está de verdad teniendo un desarrollo económico es el aumento de infraestructuras. La construcción de hospitales, de escuelas, de instalaciones públicas que beneficien al pueblo, de plantas hidroeléctricas, algo que beneficie al desarrollo del país. Ahí es cuando se ve que la ganancia obtenida por el crecimiento de verdad está siendo utilizada para mejora. Y el segundo es el índice de desarrollo humanos. Ahí es donde se ve si de verdad estas instalaciones están ayudando a mejorar la vida del pueblo. Si el pueblo de verdad se está viendo beneficiado por ellos. Ahí es cuando se ve que de verdad se está creciendo como país, no antes. Espero que ya os haya quedado más claro lo que es el desarrollo económico y lo que se debe hacer para lograrlo. Y que ya seáis menos tontueles en ese asunto. Así que recapitulando antes de marchar. Analizar economías, entender economías. Hasta entonces, empezar a hablar de planes para salvar economías o hacerla crecer en su defecto. Y sobre todo, saberla medir, eso es muy importante. Si no se sabe medir, es muy fácil que el pueblo sea engañado. Y eso quiere decir que hay algo ahí podrido. Que hay por ahí un mango podrido que está infectando a todo el bazar. A todo el bazar. Y pues nada, espero que ahora sepáis hacer que vuestros países valgan millones y millones de camellos y Maseratis y de todo. Yo soy el sultán Al-Hamaktuz Al-Rahan y les deseo vidas muy felices. Ustedes expertos por compartirnos todo su conocimiento. Por ello hoy entiendo que hay mucha diferencia entre crecimiento y desarrollo económico. Por eso también podemos observar cómo el mundo se divide entre aquellas naciones que invierten mucho en sus niveles de vivienda, educación, infraestructura y son las que tienen una mayor calidad de vida. Por el contrario, a ellas que no las invierten. Por eso, por ejemplo, los países como China o la India tienen un gran nivel de crecimiento económico, pero un nivel de bienestar muy bajo. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy y los esperamos para la próxima.